Luis Alfredo Garavito. Un nombre que causa escalofríos incluso a los investigadores más experimentados. Nacido en 1957 en Génova, Colombia, Garavito se convertiría en uno de los asesinos en serie más prolíficos y repudiados de la historia. Se ganó el escalofriante apodo de la Bestia. Este título lamentablemente era muy apropiado. Garavito se aprovechaba de los más vulnerables, los niños pequeños. Su reino de terror, que abarcó la mayor parte de la década de los 90, dejó una cicatriz imborrable en Colombia y en el mundo. Los crímenes de Garavito fueron tan horribles como numerosos. Confesó los asesinatos de más de 140 niños, aunque se cree que el número real es mucho mayor. Sus víctimas, típicamente de entre 6 y 16 años, a menudo provenían de entornos empobrecidos, lo que los convertía en blancos fáciles para sus siniestras insinuaciones. Se les acercaba en las calles, ofreciéndoles trabajos ocasionales, dinero o dulces. Los crímenes de Garavito no fueron simples actos de asesinato. Fueron rituales metódicos y sádicos. Sometía a sus víctimas a torturas inimaginables, a menudo agrediéndolas sexualmente antes de quitarles la vida. El nivel de brutalidad exhibido en estos asesinatos conmocionó incluso a los investigadores más experimentados. Pintaba una imagen escalofriante de un hombre consumido por una oscuridad profunda e implacable. La ola de asesinatos de Garavito comenzó en 1992. Durante los siguientes 6 años, dejaría un rastro de cadáveres por toda Colombia. Su modus operandi era escalofriantemente consistente. Se ganaba la confianza de sus víctimas, a menudo haciéndose pasar por un mendigo, un monje o un vendedor ambulante. Explotaba su inocencia, su confianza, su vulnerabilidad. Luego los atraía a zonas aisladas, a menudo prometiéndoles comida, dinero o un lugar para descansar. Una vez aislados y solos, la verdadera naturaleza de Garavito emergía. El amable desconocido se transformaba en un monstruo. Ataría a sus víctimas, las torturaría y finalmente acabaría con sus vidas. Su método preferido para matar era la estrangulación o el apuñalamiento. A menudo mutilaba los cuerpos después de la muerte. La gran dispersión geográfica de los crímenes de Garavito dificultaba que las autoridades conectaran los puntos. Los asesinatos abarcaron numerosas jurisdicciones, cada una con sus propios desafíos de investigación. Esto, junto con la falta de una base de datos centralizada para niños desaparecidos, permitió a Garavito operar con una impunidad aterradora. Sus crímenes continuaron sin cesar, dejando un rastro de dolor y terror a su paso. El éxito de Garavito para atraer a tantas víctimas provino de su astucia y su capacidad para mezclarse. Era un maestro de la manipulación, experto en leer a las personas y explotar sus debilidades. Sabía cómo parecer inofensivo, incluso confiable, para los niños pequeños a los que se dirigía. A menudo usaba disfraces para desarmar aún más a sus víctimas, transformándose en cualquier personaje que creyera que sería más atractivo. Su elección de víctimas no fue aleatoria. Se dirigió deliberadamente a niños de comunidades pobres y marginadas. Estos niños, a menudo descuidados o viviendo en las calles, eran más propensos a ser atraídos por la promesa de dinero, comida o simplemente atención. Garavito se aprovechó de su vulnerabilidad, su desesperación, su inocencia. Era un maestro del engaño, capaz de convencer a sus víctimas de que era alguien en quien podían confiar. A menudo pasaba horas, incluso días, cultivando una relación con una víctima potencial antes de hacer su movimiento. Este enfoque calculado, combinado con su habilidad innata para manipular, lo convirtió en un depredador terriblemente eficaz. No fue hasta 1999 que la red finalmente comenzó a cerrarse sobre Garavito. El descubrimiento de una fosa común que contenía los cuerpos de docenas de niños pequeños envió ondas de choque a través de Colombia. La magnitud del descubrimiento, la brutalidad de los asesinatos, la comprensión de que un asesino en serie estaba operando entre ellos, sacudió a la nación hasta la médula. La investigación de la fosa común llevó a las autoridades a Garavito. Fue detenido en abril de 1999, inicialmente por un cargo no relacionado de intento de violación. Sin embargo, los investigadores pronto comenzaron a sospechar de su participación en los asesinatos. Notaron su extraño parecido con un retrato robot del presunto asesino.
También encontraron objetos perturbadores en su posesión, incluyendo un cuaderno lleno de dibujos escalofriantes y descripciones de sus crímenes. Bajo interrogatorio, Garavito confesó sus crímenes. Su confesión fue detallada y escalofriante, proporcionando a los investigadores una visión horrible de la mente de un monstruo. Llevó a las autoridades a más cuerpos, confirmando sus peores temores. Garavito era responsable de la muerte de un número inimaginable de niños. La pregunta que atormentaba a los investigadores, psicólogos y al público por igual era: ¿qué podría llevar a una persona a cometer actos tan horribles? El caso de Garavito se convirtió en un caso de estudio en los rincones más oscuros de la psique humana. Los psiquiatras que examinaron a Garavito le diagnosticaron un trastorno de personalidad antisocial. Este trastorno, caracterizado por la falta de empatía, remordimiento e indiferencia por las normas sociales, ofreció una visión del funcionamiento de su mente. Garavito, según los expertos, exhibía todos los signos clásicos de un psicópata. Era manipulador, astuto y completamente desprovisto de empatía. Veía a sus víctimas como objetos, como juguetes para satisfacer sus deseos retorcidos. Obtenía placer de su sufrimiento, deleitándose en el poder que tenía sobre ellos. Su infancia, marcada por la pobreza, el abuso y el abandono, sin duda jugó un papel en la formación de su psique. Sin embargo, los expertos advierten contra atribuir sus crímenes únicamente a su crianza. La psicopatía es un trastorno complejo, influenciado tanto por la naturaleza como por la crianza. Si bien sus experiencias infantiles pueden haber contribuido a su desarrollo emocional y psicológico, no explican completamente la profundidad de su depravación. A pesar de la duración de su condena, existía la escalofriante posibilidad de que Garavito algún día saliera en libertad. La ley colombiana permitía reducciones de condena por buen comportamiento y colaboración con las autoridades. Existía la posibilidad, aunque remota, de que Garavito pudiera ser liberado después de cumplir una fracción de su condena. Esta posibilidad provocó indignación entre las familias de sus víctimas y el público en general. Argumentaron que a un hombre que había cometido tales atrocidades nunca se le debería permitir salir en libertad, que incluso considerar la posibilidad de su liberación era un insulto a la memoria de sus víctimas. Sin embargo, el destino, o quizás un sentido de justicia cósmica, intervino. En 2023, Luis Alfredo Garavito murió en prisión. Tenía 66 años. La causa de la muerte fue reportada como cáncer. Su muerte, aunque trajo poco consuelo a aquellos cuyas vidas había destrozado, al menos aseguró que nunca más representaría una amenaza para la sociedad. El reino de terror de Luis Alfredo Garavito puede haber terminado, pero sus crímenes continúan atormentando a Colombia. Las cicatrices que dejó en las familias de sus víctimas, en las comunidades que aterrorizó, en la psique nacional, son profundas. Su caso expuso las vulnerabilidades de una nación que lucha contra la pobreza, la desigualdad y la violencia. La historia de Garavito sirve como un escalofriante recordatorio de la oscuridad que puede acechar en el corazón humano. Es una cruda ilustración del mal que los hombres son capaces de hacer, un crudo recordatorio de la importancia de proteger a los vulnerables y de hacer que los perpetradores rindan cuentas por sus acciones. Su caso también destaca la necesidad de una vigilancia y reforma continuas dentro de las fuerzas del orden y el sistema de justicia. Subraya la importancia de abordar las causas fundamentales de la violencia, de brindar apoyo a los jóvenes en riesgo y de crear una sociedad donde tales atrocidades sean impensables y mucho menos posibles. Incluso en la muerte, Luis Alfredo Garavito sigue siendo un enigma. El alcance total de sus crímenes, el verdadero número de sus víctimas, puede que nunca se conozca. Todavía hay preguntas sin respuesta, dudas persistentes, susurros en la oscuridad. Algunos creen que puede haber más víctimas, cuyos cuerpos aún no se han descubierto, cuyas historias aún no se han contado. El caso de Luis Alfredo Garavito es un escalofriante recordatorio de que los monstruos existen, que a menudo se esconden a plena vista y que su capacidad para el mal no tiene límites. Es un caso que continuará atormentando nuestra conciencia colectiva, un crudo recordatorio de la fragilidad de la vida y la oscuridad que puede acechar bajo la superficie de la humanidad.